Bien, la anterior clase habíamos terminado explicando la propiedad del encapsulamiento. ¿No me escuchan? ¿Me pueden escuchar, jóvenes? Gracias. Entonces, bien, muchas gracias. Habíamos terminado la anterior clase con el tema de encapsulamiento y habíamos visto la importancia de esta propiedad en lo que es el paradigma de orientación a objetos por muchas razones, ¿no? Probablemente en la materia anterior el encapsulamiento se lo utiliza para mantener la consistencia interna del objeto, pero también hemos analizado que el encapsulamiento también le da mucho poder al concepto básico de abstracción, que viene a ser la base de lo que es la programación orientada al objeto. Cuando tú tienes esta propiedad de encapsulamiento, el objeto desde afuera se puede percibir probablemente de manera más natural y real que si tuvieras que mostrarlo todo de manera abierta. ¿Ya? Entonces, como decía en la transparencia, el encapsulamiento aporta, ¿no?, al principio de abstracción para que el objeto del mundo real se pueda ver lo mejor y mejor representado dentro de lo que es la programación, encapsulando la implementación de los métodos que los objetos tienen para responder o para comportarse cuando tienen un mensaje que responder. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar el día de hoy con lo que vendría a ser la otra propiedad, que es la herencia, y que habíamos dejado a medias. La herencia, entonces, es una de las propiedades dentro de la programación orientada a objetos que permite establecer relacionamientos entre clases por sus niveles de abstracción. Es correcto entonces decir que dentro de lo que es el modelamiento de orientación a objetos, las clases pueden tener muchos niveles de representación o distintos niveles de abstracción, le llamaremos, los cuales me van a permitir probablemente representar conceptos del mundo real de manera más adecuada y siempre, ¿no?, tratando de representar lo mejor que se pueda la realidad que estamos observando. Y esa es una de las razones. La otra de las razones probablemente es porque nuestro cerebro naturalmente organiza el mundo que observamos, y un proceso muy, muy básico dentro de lo que es nuestro cerebro son los procesos de clasificación y subclasificación de cosas. ¿Ya? Entonces, el principio de la herencia o la propiedad de la herencia te permite relacionar este tipo de modelos. En el dibujito que ustedes observan, en la parte de arriba de la transparencia, tenemos un modelo que representa a objetos que son muy específicos, ratoncitos de cuerda, ¿no? Y en la parte baja de la transparencia tienen ustedes prácticamente un modelo que representa las piezas de ese ratoncito a nivel atómico. Entonces, el átomo como concepto existe, como tipo de objeto existe, y es un tipo de objeto bastante general. Y entonces, nosotros podemos tener modelos en orientación a objetos que tienen un nivel de generalización muy importante,
pero que me interesan para probablemente representar algún contexto particular. Y a partir de ese modelo, podemos empezar a subclasificar otra clase de objetos, empezando ya a identificar propiedades un poco más especializadas de esta clase de objetos. Entonces, a mientras mayor forma le pongamos al modelo, entonces se dice que nuestros modelos son de mayor especialización, ¿ya? Muy bien. Entonces, la herencia, conceptualmente, me define un relacionamiento o una relación entre clases, ¿de acuerdo? ¿Qué otro tipo de relacionamiento entre clases nosotros ya conocemos? La interacción. La interacción me permite relacionar clases para que los objetos de esas naturalezas permitan trabajar de manera coordinada, colaborada para poder resolver problemas. Dentro de la programación orientada a objetos, se piensa que para resolver un problema se necesita el concurso de varios objetos. Y es por esa razón que los objetos se relacionan, interactúan entre sí para resolver un problema. La herencia no es un relacionamiento de interacción, es un relacionamiento más bien que tiene que ver con ese principio que ya les había comentado de clasificación, subclasificación, ya que relaciona modelos en distintos niveles de abstracción. Es muy usual que cuando tú tienes un relacionamiento de herencia, los modelos que son más especializados o los subclases le llamaremos, tienden siempre a aportar mayor información que los objetos que están identificados como las superclases. Vamos a ir viendo ejemplos más adelante que me van a permitir entender mejor este concepto que tenemos por acá. Eso es por un lado. Por otro lado, la herencia promueve dentro de la programación orientada a objetos la posibilidad de reusar, ¿de acuerdo? Algún conjunto de características esenciales entre atributos y métodos que tú ya tienes descritos en algún modelo, entonces te permite reusar esas características en otro modelo, ¿ya? Es por esa razón que en la herencia relaciona a las clases con un relacionamiento que se denomina el relacionamiento de Zoom. Si nosotros observamos acá, se dice, ¿no?, que estos modelos que son más especializados, más específicos, dentro de una jerarquía de clasificación, toman el lugar de una subclase. Y aquellos modelos que representan generalizaciones dentro de la estructura de clasificación, toman el lugar de superclases, o sea, modelos mucho más abstractos. También es usual en programación orientada a objetos decirles a estos modelos que son de especialización que tienen la misión de extender o son subclases o son modelos que van a extender características esenciales, tomando como base las características que están en el modelo de la superclase. Y es por esa razón también que a esos modelos se les conoce como modelos base. ¿De acuerdo? Entonces, los modelos pueden tener distintos niveles de abstracción. Puedes tener una clase que identifica algún tipo de objeto, pero en un nivel muy elevado. Te determina un conjunto de características, pero muy básicas. Es una línea base sobre la cual se podría ir definiendo otro tipo de objetos. Ya, para eso sirve. Y a medida que tú vas definiendo esos otros tipos de objetos, añadiéndole cosas, entonces a eso se llama una subclasificación. Bien, a ver, dentro de lo que es programación orientada a objetos, nosotros solemos representar el cerebro del programador a través de modelos, ¿no es cierto? Todo es modelo, la abstracción, modelo. Y solemos utilizar distintos tipos de lenguaje. Usamos lenguajes de programación, usamos lenguajes de modelado, ¿ya? Y esos lenguajes son artificiales.
cuya misión es permitirnos estructurar nuestro cerebro. Como habíamos visto la anterior semana, teníamos algunos modelos para poder representar. Sí estoy presentando, sí. Entonces tenía un modelo para poder representar al gato, ¿recuerda? La forma en cómo modelábamos en programación orientada a objetos era una cajita con 3 partes, ¿ya? Entonces, eso para nosotros es un modelo dentro de la programación orientada a objetos que me permite, fíjense, describir, ¿de acuerdo? De manera escrita, me permite escribir un modelo del mundo real, ¿ya? Me permite describirlo. Y eso me va a llevar a poder programar. Lo mismo acá, pero lo que vamos a nosotros mostrar acá es este lenguaje de modelado. Dentro del lenguaje de modelado, nosotros hemos identificado 2 simbologías para identificar los 2 términos que tenemos como base en la programación orientada a objetos. Uno de ellos es la clase y el otro de ellos es el objeto. Usualmente las cajitas que tienen ese color mostaza las estamos utilizando para modelar una clase. Habíamos utilizado la flecha con dirección para modelar una interacción y el sentido, ¿no es cierto?, de la relación. ¿Quién necesita de quién para hacer las cosas? En este caso, la simbología que vamos a utilizar en los modelos, en nuestro lenguaje de modelado, para modelar la herencia, va a ser un triángulo cuyo vértice superior está siempre hacia el lado de la superclase y la base del triángulo siempre está hacia el lado de las subclases, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ya tenemos una relación de 2 clases que están, a su vez, utilizando la relación de herencia. Estas 2 clases, junto con ese símbolo de la relación, tienen una lectura, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso particular, la clase B juega el rol de la clase base o la clase de un nivel de abstracción de generalización o superclase, ¿ya? Y la clase E está jugando el rol de una clase extendida o de una subclase o una clase de mayor especialización. Cuando tenemos ¿por qué nos damos cuenta quién es la de la superclase y la subclase? Por el modo en que estamos utilizando el símbolo de la relación de herencia. El símbolo lo estamos utilizando así. El vértice está apuntando a esta clase y la base está apuntando a esta clase. Entonces, esta le toca el rol de subclase y a esta de superclase, ¿ya? Este modelo, fíjense que tenemos aquí, tiene un modo de leer. Acá, ¿qué podemos leer? Que todo objeto de clase E es un B, ¿de acuerdo? Entonces, este símbolo se lee categóricamente leyendo de la subclase a la superclase como la relación es un. Eso es lo que te decía en la anterior transparencia, ¿no es cierto? La herencia me permite modelar relaciones es un entre las clases. Entonces, acá, entre la clase E y B, la relación que los une es un, ¿de acuerdo? Todo E es un B. Pero al revés, fíjense, la relación se lee como una posibilidad. No es verdad que todo B es un E. Entonces, algún B podría ser un E bajo ciertas circunstancias. Si nosotros observamos, ¿quién tiene las características esenciales base? B, ¿de acuerdo? Entonces, B está describiendo las características que están escritas aquí, por lo cual es correcto leer, si solamente observamos este artefacto de modelamiento, es correcto decir que todo objeto de clase B tiene estos atributos y tiene estos métodos. ¿Correcto? Todo B tiene atributos B y tiene métodos B.
Si nosotros solamente leemos este instrumento de modelamiento o esta clase, es correcto decir que todo objeto de clase E tiene atributo C, tiene método C y por herencia tiene atributos B y también tiene métodos B. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que si es que este tipo de objeto o clase de objeto decide ser un B, está implícitamente, en realidad explícitamente diciendo que las características esenciales que identifica la clase B también son propias de los objetos de clase E. ¿Ya? Entonces acá está pintadito en celeste esas características esenciales. Todo objeto de clase E la tiene por herencia. Ahora, fíjense, acá no estoy volviendo a escribir atributos B ni métodos B. ¿Por qué razón? Porque eso ya es heredado. Solamente lo vamos a volver a reescribir siempre y cuando lo que hereda la clase base no convence o no le satisface o no es suficiente o no es correcto completamente para objetos de clase E. ¿De acuerdo? Esto es bien importante. Acá no estoy, repito, no estoy poniendo de nuevo atributos B. ¿De acuerdo? Ya son heredados. Entonces, ¿quién más o menos administra estos atributos B? ¿Quién me permite tener estos atributos B? La clase base. ¿Ya? Nuevamente repetimos estos modelos que son modelos de generalización. Si este es un modelo de generalización, este es un modelo de especialización. A este le solemos llamar superclase. Por lo tanto, a este que le conocemos como subclase. A este le solemos conocer como el modelo base y a E le conocemos como el modelo extendido. ¿De acuerdo? ¿Qué hace ese? Extiende algunas propiedades a las básicas que tiene este modelo. ¿Cómo se traduce esto al lenguaje de programación? Es sencillo. Básicamente se hace lo mismo que hasta antes. Este modelo se traduce a clase B. Tengo por un lado los atributos, los métodos que le corresponden a todo objeto de clase B. Y en la clase E, fíjense, en la cabecera de la clase vamos a poner esta palabra reservada que se llama extends, que indica lo siguiente, dice, la clase E es una clase extendida de la clase B. ¿Ya? Entonces, ¿quién expresa explícitamente el deseo de relacionarse con otra clase? La subclase. ¿Ya? Entonces, la clase E es la subclase y está a través de esa palabra reservada extends, indicando que hay un relacionamiento a nivel de herencia con la clase B. ¿Ya? Y la clase E, independientemente de lo que tenga la clase B, fíjense, también ha decidido tener sus propios atributos y sus propios métodos. A eso se llama, fíjense, especialización o añadirle cosas, ¿ya? Entonces, E no se conforma con tener lo que tiene la clase B en una mayoría de las veces. Y lo que va a hacer es extender, aumentarle, o sea, sobre lo que ya tiene B, E va a aumentar algunas otras características esenciales. Eso es lo que reza la definición de la herencia. ¿De acuerdo? Ok, esto es lo primero que hay que saber. Y entonces el relacionamiento de la herencia se modela con este símbolo. La lectura va en dos sentidos. Si yo leo desde la subclase a la superclase, esta relación se lee categóricamente es un. Pero si yo leo de la superclase hacia la subclase, esta relación se lee puede ser. ¿Ya? La forma en cómo se traduce siempre muestra que la subclase es la que expresa explícitamente la relación de la herencia con la clase base o con la superclase. A ver,
Me he agarrado algunas imágenes que están por ahí para mostrarles, ¿no? Que lo que nosotros queremos hacer es modelar mundo real. Por ejemplo, me he encontrado esta clasificación de las figuras geométricas que tienen una perspectiva de clasificación particional, dice, ¿no? Y que hace definiciones excluyentes. Por ejemplo, todas estas figuras, ¿qué cosa habían sido? Cuadriláteros, ¿correcto? Y dentro de los cuadriláteros yo puedo identificar, dice, paralelogramos, cuadrados, rombos y rectángulos. Y en este caso los está poniendo como clases de objetos bien separados, ¿cierto? Entonces, esta es una clase de objeto, esta es otra clase y esta es otra clase. ¿Qué tienen de común todos ellos? Toditos tienen 4 lados. Ya, esa es su propiedad común. Entonces, este modelo o este gráfico, llamémosle, que tenemos aquí de las figuras geométricas, yo lo voy a traducir a un esquema o a un modelo de representación en programación orientada a objetos. Entonces, lo primero que identifico es el cuadrilátero, ¿cierto? ¿Qué tiene de común o qué propiedades tiene el cuadrilátero? Toditos tienen 4 lados. Y cada uno de mis lados, fíjense, va a ser un segmento. Un segmento, ¿qué cosa es? Es una porción de la recta que está limitado por un punto o por 2 puntos, ¿no? Punto 1 y punto 2. Entonces, todo segmento que tiene punto 1, punto 2. Y cada punto que tiene coordenada en X y coordenada en Y, si estamos hablando de un punto en el espacio bidimensional, ¿ya? Toda esta parte que tenemos acá arriba del modelo es interacción. Todo cuadrilátero que tiene 4 segmentos. Todo segmento que tiene 2 puntos. Y todo punto que tiene 2 valores enteros. Muy bien, pero no es verdad decir todo cuadrilátero tiene un paralelogramo. Eso no es correcto. Y tampoco es correcto relacionar que todo paralelogramo tiene un cuadrilátero. No es correcto. Entonces, la relación correcta que modela ese pensamiento, llamémoslo este contexto de la realidad, sería todo paralelogramo es un cuadrilátero. Y al ser un cuadrilátero, el paralelogramo que tiene 4 segmentos. 4 segmentos, ¿cierto? Lado 1, lado 2, lado 3 y lado 4. Perfecto. Pero todo cuadrilátero es un paralelogramo. No, No. todo cuadrilátero puede ser. Puede ser, exacto. Entonces, fíjense, eso sale hasta natural, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos modelando, fíjense, alguna realidad que estamos observando. Acá, ¿qué es categórico? Todo rombo es un cuadrilátero. Por lo tanto, todo rombo que tiene 4 lados. Todo rectángulo es un cuadrilátero. Por lo tanto, ¿qué tiene todo rectángulo? 4 lados. Todo cuadrado es un cuadrilátero. Por lo tanto, ¿qué tiene todo cuadrado? 4 lados. Al revés, posibilidad. Todo cuadrilátero puede ser un paralelogramo, podría ser rombo, puede también ser rectángulo o puede ser un cuadrado. ¿Ya? Entonces, así se modela. Para eso sirve la relación de herencia. Este ejercicio agarro para mostrar con claridad cuál es la diferencia entre esta relación y esta relación. ¿De acuerdo? Esta es una relación de composición que me lleva a una dependencia funcional. Y esta es una relación de herencia que probablemente me va a permitir reusar codificación, reusar características. En este caso, estas 4 clases están reusando estas características. Y si yo le pongo capacidades funcionales acá, entonces estos 4 también van a heredar esas capacidades funcionales. Ya van a reusar, van a utilizar
esas capacidades funcionales, probablemente muchas de ellas sin hacerles el mayor cambio. Y algunas tal vez haciéndoles cambio, eso también es posible. En cambio, esta relación no, es una dependencia funcional, ¿de acuerdo? Este requiere de él para poder funcionar. Así más o menos es colaboración. A ver, tenemos ese otro gráfico ahí que me muestra, ¿no? Un mapa mental de, parece, el reino animal. Este mapa mental, fíjense, me lo he sacado de internet. Me imagino, no he visto bien qué documento está especificando o enseñando, no sé de dónde es, pero si observamos nosotros que somos bien quisquillosos, los programadores nos acostumbramos a tratar de entender lenguajes artificiales con rigor, ¿de acuerdo? Somos creativos, pero también somos rigurosos. Eso es bien complicado de equilibrar. Acá, por ejemplo, nosotros vemos un montón de cosas, ¿no? Acá, fíjense, mamíferos dice que tiene estas características. Parecería que esta bola está cualificando la flecha, ¿no? Pero aquí fíjense cómo está cualificada la flecha sin bolita. Y aquí cómo está cualificada la flecha con un dibujito. O sea, es todo un folclore este mapa mental. Pero como nosotros somos inteligentes, entendemos. ¿Estamos de acuerdo? Pero probablemente no tiene un rigor como nosotros los programadores necesitamos tener para desambiguar las cosas. Entonces, algo que nosotros como programadores tenemos que desarrollar es explicar nuestro pensamiento desambiguando, ¿de acuerdo? No tiene que ser ambiguo, no tiene que ser como sea. Entonces, agarremos este y me he hecho un modelo parcial de esa realidad. Fíjense, he dicho, a ver, ¿qué cosa tenemos? El reino animal. Entonces, estos son animales. Por la forma en que está este modelo o este mapa mental, parece que los ha subclasificado en vertebrados y en invertebrados. No está completo este modelo, es solamente una parte. En los vertebrados, que yo sepa, no todos los animales vertebrados tienen la misma cantidad de huesos, ¿ya? Difiere. Entonces, eso es porque pienso, ¿no? Me pongo a pensar y digo, bueno, ente inteligente, ya, ok, número de huesos. Pero dice, dentro de los vertebrados podemos tener, este está mal. ¿Qué tienen de mal? ¿Qué le ven de mal a este modelo? Ese está mal. Yo ya les digo que está mal. ¿Qué tiene de feo? Está en plural. Está en plural, eso es un crimen. ¿De acuerdo? ¿Qué debería ser? Singular. Singular. Entonces, acá, ¿qué me está sobrando? Me está sobrando una X o una S, ¿cierto? Entonces, esto deberíamos anular. Esto no debería haber X. Eso debería ser tachar, ¿correcto? Que solamente debería ser ave. Todo reptil es un vertebrado, todo mamífero es un vertebrado. Aquí dice reptil, luego aquí me imagino que esto es ave, porque soy inteligente, digo, bueno, no es loro, no es ave, ¿ya? Que tiene su cuerpo con plumas. Por acá tengo los mamíferos, por aquí está. Y tengo más, ¿no ve? Anfibios, peces y demás cosas, ¿ya? Me falta. Y por los invertebrados que tenemos son aquellos que no tienen esqueleto, pero esa es una característica, fíjense, ¿ya? Esto también es característica y están utilizando el mismo símbolo. Dentro de los invertebrados, nosotros estamos identificando a los objetos de clase anélido, a los objetos de clase artrópodo, a los equinodermos, objetos de clase equinodermo, de clase porífero, ¿de acuerdo? Y así, y hay más. Ahí se puede agrandar más este modelo. Ahora, pónganse a pensar, ¿cuál es la diferencia entre este modelo y este modelo? Más ordenado y abstracto. Sí, eso. El que nosotros manejamos es
Más ordenado por obligación, ¿no es cierto? Nos obligan a ser ordenados y organizados y es más abstracto. Nosotros no podemos agarrar aquí el dibujito del pajarraco y ponerle acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que agarrar más o menos el entendimiento de esto en un modelo descrito, ¿ya? Y a eso se llama abstracción. Fíjense, nosotros nos elevamos bastante para observar mundos reales, ¿de acuerdo? Sin embargo, este es un mapa mental. Criticable, criticable. Este también, ¿qué vendría a ser? Un modelo que representa tu cerebro, tu mente, ya es tu radiografía mental y es cómo percibes la realidad. Y en este caso, fíjense que hemos utilizado bastante el símbolo dedicado a lo que es la relación de herencia. No hemos utilizado ahorita ninguna interacción, porque no es correcto decir que todo animal tiene invertebrado y todo invertebrado tiene animal, no es verdad, ¿cierto? Entonces, toda la relación entre los distintos conceptos que hay en este mapa mental, que los hemos traducido en estas abstracciones, las hemos relacionado con una relación de herencia, porque aquí, ¿qué estamos observando en este mapa mental? Un intento de clasificación y subclasificación. Entonces, cuando nosotros tenemos algo así en el mundo real, eso es herencia, ¿ya? Fíjense acá, yo tengo otro que me he sacado de una clasificación. Seguimos con las figuras geométricas. Y esta es una clasificación incluyente, le llama, ¿ya? Y es jerárquica. En este caso, fíjense, ¿quién es el universo? El universo es el paralelogramo. Y entonces le digo, dice que hay objetos de clase paralelogramo que resultan ser figuras. Y hay otras figuras que pueden ser no paralelogramos. ¿De acuerdo? No solamente hay figuras paralelogramos, pero esto lo dejo colgando por ahí. Dentro de los paralelogramos dice que hay una subclasificación. Tenemos los rectángulos y tenemos los rombos. Y resulta que hay un conjunto de objetos dentro de los paralelogramos denominados cuadrados, que a su vez son rectángulos y también son rombos. ¿De acuerdo? Acabo de generar un modelo. Y nuevamente, ¿por qué es mi paralelogramo? Porque tiene también 4 lados, ¿no? Ahorita podemos hablar 4 lados. Por el momento me he dejado así y estoy manteniendo por acá la interacción. Y todo esto se llama jerarquía de herencia. Acá también tengo una jerarquía de ¿cuántos niveles? 1 nivel, 2 niveles, 3 niveles en la jerarquía de herencia. Aquí, ¿cuántos niveles tengo? 1, 2, 3, 4 niveles tiene mi jerarquía de herencia. Entonces, si esta es la superclase y hacia abajo está la subclase, entonces a más abajo está en la jerarquía tu modelo, ese modelo es más especializado, ¿ya? Entonces, el cuadrado es un modelo más especializado que un rectángulo. Un rectángulo es un poco más general, ¿ya? Pero el rectángulo desde la perspectiva del paralelogramo, el rectángulo es un modelo más especializado que el paralelogramo, ¿correcto? Pero el paralelogramo, fíjense, desde la perspectiva de la figura, es un modelo más especializado que la figura. Y aquí definitivamente en la corona de mi jerarquía, ¿quién está? La clase figura. Y la clase figura vendría a ser el modelo de generalización de muy alto nivel de abstracción en esta jerarquía de herencia. ¿Está muy bien? Eso es herencia. Ya luego vamos a ver cómo se manejan los distintos tipos de herencia. Pero fíjense, dependiendo de cómo tú observas qué te piden hacer, tú puedes agarrar realidades y las puedes traducir a un modelo de programación orientada a objetos. Y retomo la definición, ¿no es cierto? Una subclase puede heredar de una o más superclases, ¿ya? Que es este. Y usualmente dice, aumenta o redefine la estructura y el comportamiento de sus superclases. Eso vamos a ver más adelante. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna duda? Buenas tardes, Lice. Tengo una pregunta. Di. En la figura, en la diapositiva anterior mostraba que la figura rectángulo, si no me equivoco, y la figura rombo heredaba de cuadrado. Java no sería. Java, según lo que estaba leyendo un poco, solo tiene herencia simple y en este caso estaríamos mostrando cuadrado, estaría heredando de rectángulo y rombo. Sí, señor. Está bien. Muy buena tu investigación. En tecnología Java, la Java no soporta la herencia múltiple, pero eso no significa que no exista. ¿De acuerdo? Así como tal, Java no soporta que tú heredes de aquí a aquí, pero este es un modelo. Ahora, que tu tecnología la soporte, esa es otra historia. Ah, ya, gracias por la explicación. No, no te preocupes, pero muy bueno que hayas ido a averiguar. Y vamos a hablar también eso, de cómo arregla estas cosas también la tecnología. Entonces, conceptualmente, fíjense, programación orientada a objetos, esto es verdad. Una subclase hereda de una o más superclases, ¿ya? O de más de uno supermodelo también puede ser. Eso dice la definición. Y conceptualmente les estoy mostrando, fíjense, acá tenemos de una, dependencia de una, pero acá yo tengo esta que es dependencia de dos, ¿no es cierto? Que es hereda de dos. Y es completamente válido. Es muy difícil encontrar descuento esta clase de modelos. Cuando vayamos a programar, te vas a dar cuenta que siempre el cuadrado tiende a inclinarse, ya sea por aquí o por aquí, dependiendo de qué es lo que quieres modelar. Pero ahorita, si quisiéramos modelar esta realidad, así se modela. Ahora, programarla es otra historia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos jerarquías de herencia, a eso se llama la cantidad de niveles, fíjense, que tenemos en las involucradas en las relaciones de herencia. Entonces, aquí he agarrado, ¿no es cierto?, la figura, el cuadrado, el animal y el anélido, por ejemplo, y por aquí al medio teníamos todavía otros modelos intermedios que me permitían relacionar, ¿no es cierto?, en una jerarquía. Entonces, a estos que están en la cima, en la corona, fíjense, por eso he elegido estos dos ejemplos, se les conoce como niveles de abstracción muy elevados. Una figura es un concepto que todo el mundo entiende, que en matemáticas lo manejamos muchísimo, pero que probablemente no podemos concebir un objeto particular de esta clase. ¿Por qué? Porque el modelo es muy general, ¿de acuerdo? Lo mismo con animal. Animal es un concepto que existe en el mundo real, pero probablemente no vamos a tener la capacidad o la posibilidad de pensar en un objeto particular de la clase animal, o ustedes se animan. ¿Me pueden dar un objeto particular de la clase animal? Que sea un animal. Un ser vivo. Pero igual, el ser vivo es igual de abstracto que un animal. Animal heredaría de ser vivo, ¿no? Y sí, animales también es un nivel abstracto, pero el ser vivo sí es más abstracto que el animal, porque las plantas también son seres vivos, ¿no ve? Pero a ver, quiero que piensen en un objeto particular de clase animal. Que todos los animales necesitan oxígeno. No, un objeto particular, no una característica. Un objeto de clase animal.
Si me dices salvaje doméstico, me estás subclasificando. Yo quiero un objeto particular. Por ejemplo, si yo tengo la clase perro, Pluto es un objeto. Pero si me dices gato, fíjate, eso ya es muy particular. ¿Ya? Entonces, a eso se refieren los niveles de abstracción. Gato estaría por aquí, es un modelo de especialización. Pero aquí, a este nivel de abstracción, considerando esto, fíjense, a ver, piensen en un animal pensando en este nivel de abstracción. Es muy difícil. Si yo me vengo a este nivel de abstracción, puedo pensar en este gusanito. Pero si yo estoy en este nivel de abstracción, solo Dios sabe en lo que estás pensando. Es más, no podrías especificar un objeto particular, ¿de acuerdo? A eso se llama que tus niveles de abstracción, mientras más grande es tu jerarquía de clases, usualmente tus superclases, las que están arriba, digamos, son modelos de muy alto nivel de abstracción, bastante nivel, ¿ya? Y usualmente cuando tendemos a pensar en un objeto del mundo real, siempre tendemos a pensar en un objeto que está en niveles de subclasificación. El cuadrúpedo sigue siendo una subclasificación, Miguel. No me has respondido un objeto particular. Incluso gato sigue siendo una generalización, un modelo muy general. Eso, me hubieras dicho Lola, ¿no ve? Como dice Edwin, mi gatita se llama Lola. Pero Lola ya tiene particularidades muy específicas identificadas por un gato. ¿Ya? Firulais sí es un objeto, pero no es de clase animal, porque fíjate, como animal tu Firulais prácticamente tendría nada. Firulais es un objeto o es una instancia de un modelo mucho más especializado que es un perro. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es la programación orientada a objetos y dentro de lo que es este concepto de herencia, nosotros vamos a identificar dos tipos de clases. En Intro a la Program, nosotros siempre hemos trabajado con clases concretas, ¿ya? ¿Qué son las clases concretas? Son aquellas de las cuales yo puedo construir objetos, puedo instanciar objetos particulares, ¿ya? Y cuando nosotros veamos herencia, se van a dar cuenta que ya es muy posible que tengamos un modelo como, por ejemplo, animal y figura, de los cuales no voy a poder imaginarme un objeto particular de esta clase sin caer en una de las especialidades o especificidades que se tiene en el modelo. Entonces, estos modelos que están en las jerarquías, en la parte superior de las jerarquías, suelen ser modelos muy abstractos. Y tú dices, ¿por qué me sirven estos modelos si no me permiten construir objetos de esa naturaleza para tipificar, ¿de acuerdo? Para tener un objeto de tipificación general o de generalización. Entonces, ¿qué tienen de diferente un modelo abstracto y un modelo concreto? Es que los modelos abstractos no te permiten instanciar objetos. Ya no puedo hacer new, así, a eso se llama instanciación. No puedo construir objetos. Y en herencia, muy común encontrar esta clase de modelos y no hay que asustarse, ¿ya? Entonces nos venimos por acá. A ver, en este caso, he tomado solamente una ramita de nuestro modelo que teníamos por acá. Creo que era este. Solamente he tomado una ramita de este modelo, ¿ya? Y he cambiado algunas cosas para no tener demasiado que trabajar en otros elementos. Y he dicho, a ver, toda figura, ¿qué sabe hacer? Calcular área, ¿ya? Una figura puede ser un paralelogramo. ¿Cuál es la diferencia entre paralelogramo y figura? O sea, todo paralelogramo es una figura, pero todo paralelogramo tiene datos que son comunes. Según lo que he leído, todo paralelogramo tiene dos lados. Siempre explica dos lados. ¿Sí? En realidad tiene 4 lados, pero si tú especificas 2, ya puedes tener los otros 2, porque los lados opuestos siempre habían sido iguales y son paralelos.
Y además tiene dos ángulos, ¿no? Entonces también sus ángulos opuestos son iguales dentro del paralelogramo. Entonces, fíjense, la figura no tenía nada, pero sí sabía que sabe calcular el área. Y el paralelogramo que ha hecho ha especializado y ha dicho, ok, el paralelogramo también sabe calcular el área. Entonces, vamos a heredar de la figura, pero también vamos a extender sus propiedades y le vamos a meter lado 1, lado 2, ángulo 1, ángulo 2. Ahora, el modo en que calcula toda figura el área probablemente no es interesante para el paralelogramo y es por esa razón que éste decide calcular su área. Aquí toditos saben calcular el área por herencia, ¿de acuerdo? Entonces esto debería estar pintadito por herencia, este debería ser por herencia y esta cualidad también es por herencia, ¿ya? El rectángulo, fíjense, no le añade ninguna especificidad adicional al paralelogramo ni el cuadrado al rectángulo, lo cual es también completamente válido. Pero ¿para qué me sirve tener rectángulo y cuadrado? Para identificar a los objetos de manera muy directa. ¿De acuerdo? Ok. A ver, vamos a agarrar este modelo y vamos a empezar a trabajar con este modelo y empezar un poquito ya a implementar y llevar esto a niveles de implementación. Para eso, permítanme un momento. Voy a dejar de compartir un momentito y luego les comparto nuevamente mi pantalla, pero en esta ocasión se los voy a compartir toda mi pantalla. Cuando la vean me dicen, por favor. Se ve. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar a programa este modelo que tenemos aquí, ¿ya? Y muy rápidamente. Vamos a decirle que vamos a tener un modelo que es una figura. Vamos a tener un paralelogramo, ¿ya? Vamos a tener un rectángulo, ¿ya? Vamos a tener un cuadrado y así. Y los ponemos en lineecita, como está en el dibujito ahí. Esto era nuestra estructuración de cerebro. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Ya lo estamos empezando a materializar. Generamos, jalamos relaciones de herencia acá, ¿ya? Y por norma, a ver, vamos a agarrar un ratito y vamos a limpiar todo. Lo vamos a dejar limpiecito toditos para que no me haga ruido y luego podamos hacer las cosas mejor. Limpiamos lo que tiene y ahí. ¿De acuerdo? Por el momento limpiamos. Y vamos a ver que este debería compilar. ¿Ya? Todito esto debería compilar sin problemas. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a empezar a responder las preguntas que tenemos por aquí. A ver, ¿qué se necesita? Fíjense, en nuestro modelo, parece que el modelo más especializado de mayor detalle parecería ser el cuadrado. Entonces, eso quiere decir que este cuadrado me permite instanciar, ¿cierto? Me permite pensar en objetos particulares de esta clase, ¿ya? Entonces, en ese pensamiento, ¿qué necesitamos para construir un cuadrado? 4 lados. 4 lados. Un lado. Ya, un lado, ya, perfecto. Y de sus, a ver, por herencia, ¿qué tiene todo cuadrado? Un lado, un ángulo y el método de calcular área. No. A ver, tranquilidad, pueblo, está bien, pero está más o menos bien, más o menos. Por herencia, ¿qué es lo que tiene todo cuadrado? Calcular área. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Eso es lo que sabe hacer. ¿Qué más tiene? Lados y ángulos. ¿Ya? ¿Cuántos lados?
Ahí, Ángel, a ver. El cuadrado tiene un rectángulo. Ángel, antes de que te me vayas. ¿El cuadrado tiene un rectángulo? No. Ok. Dice, ¿Qué tiene? Ahí me he respondido bien. ¿Cuál es tu nombre? Edwin. Se Edwin me me va el respondió. internet. ¿Ya? Dice Edwin que todo cuadrado tiene, dice, dos ángulos y dos lados por herencia. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Entonces, por herencia tiene dos lados y dos ángulos. Entonces, la pregunta es, para construir un cuadrado de manera interesante, ¿qué necesitaríamos enviarle para que se construya mínimamente bien? Uno de sus compañeros me decía un lado, ¿de acuerdo? Está bien. Entonces, vengamos acá. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente y le vamos a poner un constructor para el cuadrado. Y le digo, para el cuadrado, que por herencia tiene dos lados, solamente necesitamos especificar un lado, ¿correcto? Porque sus ángulos por defecto, como son ángulos de 90 grados, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Debido a que el cuadrado, fíjense, tiene como atributos heredados el lado 1, entonces a mí se me ocurre hacer esto. Y es completamente válido pensar esto, no es completamente loco, estamos bien. Fíjense, tanto el lado 1 y el lado 2 van a ser el lado que estamos enviándole como dato de construcción. Y el ángulo, bueno, no necesito utilizar este, ¿no? Y el ángulo, fíjense, el ángulo 1 del cuadrado va a ser 90 grados y el ángulo 2 del cuadrado también va a ser 90 grados, considerando que estos cuatro atributos, lado 1, lado 2, ángulo 1 y ángulo 2, son atributos heredados de esta clase de objetos. ¿Ya? A ver. Hasta aquí vamos bien. Ok, lo cierro. Ya, seguimos acá y preguntamos. ¿Qué necesitamos para construir un rectángulo? En el mismo sentido que hemos hecho del cuadrado. ¿Qué necesitamos? Dos lados y dos ángulos, pero los ángulos se pueden definir por defecto, ¿correcto, Edwin? Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos, por ejemplo, para construir un rectángulo? Para construir un rectángulo, fíjense, nosotros vamos a necesitar, ¿qué información necesitamos? Básicamente necesitamos, tiene dos lados y dos ángulos, pero para construir, ¿qué necesitamos como información mínima, básica para construir un rectángulo? Básicamente dos cosas, su base y su altura, ¿ya? Entonces yo le puedo decir que el lado 1, que es el atributo heredado, lo va a poner en la base, ¿ya? Y el lado 2, que es heredado, le vamos a poner la altura. Y no necesito, fíjense, que me digas el ángulo 1 ni el ángulo 2, porque por defecto, por norma, los ángulos los puedo definir por defecto como 90, ¿no ven? No le voy a dar vamos a tener harto cuidado, no le voy a decir, mándame dos ángulos, construir un rectángulo y que me mande un ángulo 60. Eso ya no es un rectángulo. ¿Cierto? Entonces,
sus ángulos, ¿cómo son? Ambos ángulos que tiene todo rectángulo, que a su vez es un paralelogramo, son 90 grados. ¿Hasta aquí está entendido? La pregunta era, ¿qué necesito para construir un objeto de clase rectángulo? Ya básicamente la base y la altura. Los ángulos, por defecto, ¿cuántos son? 90, ¿ya? Bueno, cerramos. Nos venimos acá y la pregunta siguiente es, para construir un paralelogramo, ¿qué necesitamos? ¿Qué información mínima necesito? ¿Qué información mínima necesito para construir un paralelogramo? Dos ángulos y dos lados. Muy bien. Entonces le digo, vamos a mandar el lado 1, vamos a mandar el lado 2, vamos a mandar el ángulo 1 y vamos a mandar el ángulo 2. ¿Correcto? Y aquí, bueno, en este caso, de acuerdo a mi modelo, ¿quién es el que tiene lado 1, lado 2, ángulo 1, ángulo 2? El paralelogramo. Entonces completamos y le digo, dice todo paralelogramo, fíjense, tiene lado 1, tiene lado 2. Y también tiene, dice por otro lado, tiene ángulo 1 y ángulo 2. A ver, me voy a fijar si es que cómo están aquí catalogados. Acá está acomodable, entonces respetaremos lo que dice en mi modelo, ¿ya? Dice que los ángulos pueden ser reales, por lo tanto este debería ser un real y este debería ser un real. ¿Cómo construye un objeto de clase paralelogramo? Acá le vamos a decir, ¿no es cierto?, que el lado 1, atributo de este paralelogramo, se va a establecer con el lado 1, parámetro que me están enviando al constructor. Lado 2, parámetro, atributo, se va a establecer con el lado 2, parámetro que me están enviando al constructor. Ángulo 1, atributo, se va a establecer con el ángulo 1, parámetro que me están mandando al constructor, ¿correcto? Ángulo 2, ahí va. Ese sería el constructor del paralelogramo. ¿Ya? Hasta ahí está todo bien, ¿correcto? Y seguimos subiendo. ¿Y qué necesitamos para construir un objeto de clase figura? ¿Necesitamos enviarle información particular? No. Entonces, me vengo aquí a la clase figura y le digo, bien, la clase figura, fíjense, no tiene ninguna propiedad atribuible, ¿ya? Por lo menos no lo hemos identificado dentro de lo que es el modelo. Pero sí tiene una característica funcional. Le hemos achacado una característica funcional. Y dice que esa característica es básicamente esto, ¿no es cierto? Dable. A ver, vamos a ver. Sí, dable. ¿Qué vamos a hacer? Dice, me permite calcular el área. ¿No es cierto? Y así. Bueno, si no tiene atributos, entonces por lo menos definiremos cómo calcula el área toda figura. ¿Cómo calcula? Sí, pero la figura no tiene base ni altura. Lo calcula desde el paralelogramo. Sí, pero la figura, toda figura debería poder calcular el área.
Eso depende de la figura. Muy bien. Entonces va a depender si es paralelogramo, rectángulo o cuadrado. Pero así una figura no puede calcular el área. ¿Estamos de acuerdo en eso? No puede, porque no tiene lado 1, no tiene lado 2. Ya, fíjense, la clase figura ya no se extiende de nadie, nada. O sea, la clase figura ahí nace todo y no tiene ninguna característica atribuible, pero sí dice que toda figura debería poder calcular el área. Pero esta es una figura. La figura tiene su propio método. Este es el método de calcular el área en la figura. La figura es cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, en este instante de tiempo, fíjense, nosotros estamos de acuerdo en que toda figura sabe calcular el área. Pero también por el modelo que tenemos, esta figura no me genera, exacto, no me genera o no tiene ningún dato para poder calcular el área. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a declarar, simplemente vamos a declarar y vamos a decir declarativamente, enunciadamente, toda figura que tiene que saber hacer, calcular el área. Pero no tenemos la capacidad, fíjense, de definir el cómo, porque cuando nosotros le ponemos implementación a un método, a eso se le define el cómo lo hace, ¿ya? Y cuando nosotros le decimos la firma, por ejemplo, ahí le estamos diciendo qué se supone que debería saber hacer toda figura. Cuando implementamos, le estamos diciendo y cómo hace lo que se supone que debe saber hacer toda figura. En este caso, no tenemos posibilidades de definir un método estándar general por el cual toda figura del mundo, de nuestro mundo observable, sabe calcular el área. Por lo tanto, se dice que esta funcionalidad, tiene una característica de muy alto nivel de abstracción y vamos a utilizar la palabra abstract, ¿ya? Ni bien nosotros tenemos un método que no se puede implementar, es abstracto, entonces la clase que contiene a esta abstracción, ¿de acuerdo? También se denota como una clase abstracta. Acabamos de encontrar un modelo abstracto, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Que de esta clase yo no puedo instanciar, ¿ya? Compilamos. Por ejemplo, vamos a compilar. No syntax error. A ver, vamos a intentar hacer. ¿A qué me refiero que no se puede instanciar? F, ¿qué es? F es un objeto o es una contenedora, le llamaremos, es una... Sí, señor. La figura es una clase abstracta, ¿ya? Entonces, F es un objeto de clase figura. Entonces, lo que te dice, la figura al ser abstracta, a mí no me va a dejar hacer esto, ¿correcto? Eso ya no me deja. Me dice, tú no puedes instanciar, no puedes pensar en un objeto particular de esta clase. Y tú dices, ¿y para qué me sirve? Bueno, me sirve para poder, donde yo espero una figura, podría ponerle un cuadrado tranquilamente, ¿ya? Para eso sirve. Ok, ¿hasta aquí estamos bien? Hasta aquí estamos bien. Lisa, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Una clase abstract puede tener constructor? Puede tener constructor. ¿Ya? ¿Y cómo sería entonces? Como que eso no entiendo. Vas a ver cómo funciona. ¿De acuerdo? El constructor de una clase abstracta va a servir para dar soporte a las subclases. ¿Ya? O sea, el constructor de una clase base puede ayudar a las subclases a construirse de manera completa. Para eso sirve, ¿ya?
Roger, me dices, ¿por qué no utilizamos encuadrado this? Por esta razón, a ver, aquí los atributos que se llaman lado 1, lado 2, ángulo 1 y ángulo 2. En este espacio, fíjate, no tenemos ningún problema de ambigüedad de nominación. Aquí el nombre de mi parámetro es lado, a secas. Entonces, yo no tengo ningún problema. Lado 1 es lado 1, que es diferente al lado. Entonces, no tengo problemas de ambiguación, ¿de acuerdo? O de ensombrecimiento. Eso se llama ensombrecer. Desde algunos ámbitos, algunos recursos que nosotros tenemos, ¿ya? Son diferentes nombres, eso. En cambio acá, fíjate en el paralelogramo, tanto el atributo como el parámetro tienen el mismo nombre. Entonces, en este ámbito, aquí del constructor, cuando yo hable de lado 1, cuando yo diga lado 1 a secas, ¿a quién estoy referenciando? Al parámetro. ¿Ya? Entonces, si yo le quito el this aquí, fíjate, si yo le quito el this, lado 1, ¿qué estoy diciendo? Que este lado 1, que es el parámetro, se va a establecer con lo que tenía el parámetro. ¿Ya? Entonces, aquí, este nombre, este parámetro le está dando sombra al atributo. Entonces, para que nosotros podamos sacar mi atributo del objeto, se utiliza el operador de ámbito this para desambiguar, cosa que no existía ni en el rectángulo ni en el cuadrado. Como tu compañero dice, los nombres son diferentes, entonces no había que desambiguar, ¿ya? A ver, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? ¿Para qué nos serviría quién, Edwin? La parte de la abstracta. Esto es criterio común, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo que toda figura hemos dicho que debería saber calcular el área, ¿ya? Pero la figura, fíjate, no tiene información. Aquí no hemos definido ningún atributo para la figura. Entonces, aquí también no podríamos probablemente definir un método estándar general por el cual toda figura del universo, de nuestro universo de inspección, sabe calcular el área. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Decidimos dejarlo declarativo. Vamos a declarar que toda figura sabe calcular el área. Es como un estudiante. ¿Qué sabe hacer todo estudiante? Estudiar. ¿Y podríamos definir el método estándar por el cual todo estudiante del universo sabe estudiar? No. No. ¿De acuerdo? Eso va a depender de qué tipo de estudiante eres. ¿Ya? Lo mismo es acá. La figura, toda figura sabe calcular el área. Pero podemos decidir cuál es el método estándar por el cual toda figura calcule el área. No. A la primera que no podemos definir el cómo, entonces no es agarrar y quitar el método. No ve decir, ah, ya no sabe, entonces lo quito. No. Le vamos a decir que este pensamiento tiene un nivel de abstracción muy elevado. Entonces, anteponemos abstract. William, se puede, ¿ya? Estos dos son modificadores a la unidad de construcción. Entonces, pueden ser conmutables. Puede ser public abstract, puede ser abstract public, ¿ya? Entonces, probablemente, la forma correcta de ponerle esto es primero public. Vamos a decir que la clase es abstracta y esa clase abstracta es pública, ¿ya? Es correcto, se puede. ¿Entendido? Entonces, hasta aquí estamos bien, ¿ya? No me permite construir objetos de esta naturaleza. Vamos a ir bajando poquito a poco si el tiempo nos da. Vayamos con el paralelogramo. Vamos a intentar compilar el paralelogramo, ¿de acuerdo? Y aquí me riñe. A ver, ¿qué me dice? Vamos, les voy a mostrar qué me dice. Dice, el paralelogramo no está especificada como una clase abstracta y no sobrescribe o no define el método abstracto calcular área que hay en figura. Y si el paralelogramo decide ser una figura y decide instanciar objetos y ser un modelo concreto,
Los modelos concretos siempre deberían ser completos. ¿Qué significa? Que si tiene un método, debería estar declarado y definido. ¿Ya? Ahorita, como el paralelogramo no ha tocado para nada el calcular área, entonces lo está heredando sin implementación. ¿Ya? Y eso se está quejando el compilador. Te dice, te cuento, paralelogramo, te cuento que estás heredando un calcular área que está no definido. Entonces, una de dos, o lo defines o te vuelves abstracto. ¿Correcto? Eso te está diciendo. Entonces, como nosotros no queremos que sea este paralelogramo abstracto, vamos a definir el método calcular área. Y cuidado, fíjense, la firma tiene que ser la misma. Ya lo único que vamos a hacer es quitarle el abstract, porque aquí nosotros ya no le vamos a decir que es abstracto, porque le vamos ya a pegar implementación. Ahorita no nos vamos a meter demasiado con cómo se calcula el área de un paralelogramo. Por defecto le vamos a decir que me devuelva 0. ¿De acuerdo? Luego aquí le aumentamos el procedimiento por el cual un paralelogramo calcula su área. Ahora sí, decimos, ¿no es cierto? Ya podemos. Entonces compilamos y fíjense, ya no me sale errores. Bien, yo ya puedo construir un paralelogramo. Me vengo para acá y hacemos lo mismo que hace rato. Fíjense, le digo figura. No podía hacer eso, correcto. Entonces, ¿para qué me sirve la figura? O F me dijeras, ¿no ve? F sirve para poderle poner un paralelogramo. Fíjense, yo puedo poner un paralelogramo donde yo espero F. ¿De acuerdo? Entonces, F es de clase figura. Y en figura, en F, yo puedo poner un paralelogramo cuyos lados sean 3, 4 y sus ángulos sean esos, 45 y 135. Hago clic y fíjense, me ha dejado. ¿Ya? Si yo le pregunto a F por su contenido, me va a dar este objeto. ¿Ya? Y el objeto, fíjense de qué clase es. El objeto que contiene F es un paralelogramo. Cuidado, ¿la clase de F ha cambiado? No. ¿Ya? Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Vamos bien? Ya está, se duerme. Ah, aquí abajo está. Depende, Bruno. Una superclase puede ser instanciada. Por ejemplo, el paralelogramo es una superclase respecto al rectángulo y estoy instanciando. Ahorita vamos a ver el super, Alexander. ¿Alguna duda aquí con el paralelogramo? No, ¿verdad? Ok. Entonces, nos vengamos al rectángulo y decimos, allá. A ver, intentaremos compilar el rectángulo. ¿Se debería quejar por el calcular área? No. ¿Por qué? Porque fíjense, el rectángulo extiende, pues, una subclase de paralelogramo. Y en el paralelogramo, mi paralelogramo ya me lo está heredando implementado. ¿De acuerdo? Entonces, con mucho entusiasmo no debería generarme errores en compilación. Y fíjense que aquí me riñe y me dice, ay, a ver, entenderemos. Me está diciendo, el constructor del paralelogramo en la clase paralelogramo no puede ser aplicado a los tipos dados. Dice, ¿no? Se requiere que le mandes 2 enteros y 2 reales. Y tú dices, pero ¿y qué tiene que ver el constructor del paralelogramo? Y aquí viene a funcionar lo que me decía su compañero. ¿Tiene sentido en una clase abstracta ponerle constructor? Sí, depende, ¿no ves? Si la clase abstracta modela conocimiento, entonces vas a necesitar establecer ese conocimiento. Entonces aquí, fíjense, la primera instrucción que se hace es una invocación al constructor por defecto de la clase base.
¿ya? El modificador de acceso super me permite invocar a la superclase. ¿Quién es la superclase de rectángulo? Paralelogramo. Entonces, aunque tú no escribas, les cuento, esto es implícito. ¿Ya? Cuando estoy queriendo construir un rectángulo, como todo rectángulo es un paralelogramo, entonces indirectamente nosotros vamos a construir un paralelogramo. ¿Por qué razón? Porque el paralelogramo tiene todas las cosas bases del rectángulo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a llamar por defecto? Va a llamar al constructor por defecto del paralelogramo. Pero, ¿por qué te sale el error? Porque en el paralelogramo hemos decidido escribir un método no por defecto, ¿ya? Perdón, no es un método, un constructor no por defecto en el cual yo requiero 4 parámetros. Y esa es la razón por la cual mi compilador se está quejando. Me dice, esta llamada, fíjense, esta llamada no es de acuerdo al constructor que tiene la superclase, que es el paralelogramo, ya que el paralelogramo tiene 4 parámetros, espera 4 parámetros, ¿ya? Entonces, a ver, vean, le mandaremos 4 parámetros para que se tranquilice y le vamos a decir, a ver, le vamos a mandar, no entiendo, ¿no ve? Entonces le voy a decir, no sé qué está haciendo, le mando 4 parámetros. Compilamos, compila y me sale error. ¿Por qué me sale error? Ya no me sale error, fíjense, en la invocación implícita al constructor. Ahora se está quejando aquí, fíjense, el lado, que se supone que es mío porque soy rectángulo y porque soy rectángulo soy paralelogramo y todo paralelogramo tiene lado 1 y yo al ser rectángulo, que es un paralelogramo, también tiene lado 1, no me deja usar, ¿ya? No es que no tengo. ¿Qué me está diciendo? No puedes usar. ¿Correcto? Eso me está diciendo. No puedo usar. ¿Por qué? Porque el lado 1 es privado. Hay 2 opciones, Alexander. Una opción es relajar la cápsula de los atributos de la clase base y en vez de decirle privado, ponerle protegido. Y no es la clase privada, Silvestre o José, cuidado, la clase no es privada, el atributo es privado. Ya vamos a tener harto cuidado. La clase no, el atributo. Y la otra es usar el constructor del paralelogramo. Fíjense, el paralelogramo se responsabiliza de establecer los atributos. Entonces, tengo una de dos. No vuelvo a escribir estas líneas, fíjense de acá, no las vuelvo a hacer y voy a reusar, ¿de acuerdo? El constructor de acá. Entonces le digo, muy bien, me voy a ir por la segunda y le voy a decir, ok, ahorita no vamos a relajar. Le voy a decir que estas instrucciones no van, ¿ya? Y voy a utilizar el constructor de la clase base. Y le voy a decir que como primer dato le voy a mandar lo que me están mandando como base. Como segundo dato, para que se establezca el lado 2, le voy a poner la altura. El ángulo 1 es 90 grados y el ángulo 2 es 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Jamás ponerle publica un atributo, José. Nunca, jamás. Eso es fatal. Ya, la clase es pública, pero el atributo no debería ser. Entonces, fíjense, aquí que estoy diciéndole, voy a usar el constructor que tiene la clase base paralelogramo para establecer el lado 1, lado 2, ángulo 1, ángulo 2, respectivamente con estos valores. El lado 1 con la base, el lado 2 con la altura, el ángulo 1 con 90 y el ángulo 2 con 90. ¿Entendido? Compilamos y fíjense, bingo, ya compila. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo sucedería con el cuadrado. Fíjense, mi cuadrado me va a generar el mismo error.
Cuando yo quiera compilar me va a decir, el constructor de la clase base, dice, no se puede aplicar porque está esperando 2 enteros. Como ya les había dicho, aunque tú no digas nada, aquí automáticamente intenta construir un objeto de la clase base. ¿Y por qué constructor lo va a hacer? Por defecto. Pero como el rectángulo ha decidido hacer su propio constructor, que no es por defecto, entonces eso se está quejando. Una de dos. Yo hago con mis propias manos o utilizo el constructor del rectángulo. Entonces me voy a ir por la segunda opción. Fíjense. Vamos a agarrar así. Y le digo, el lado 1, ¿con qué dato lo vamos a establecer? Con lado. El lado 2, ¿con qué dato lo vamos a establecer? Con lado. Y no le mando más nada. No le voy a mandar 90, 90 porque el rectángulo ya por defecto me lo define. ¿De acuerdo? Compilamos y ya está. Fíjense, toditos. Ya puedo construir cuadrados. Ahora fíjense, si yo me pongo un cuadrado C y le digo new cuadrado, ¿qué es lo único que le tengo que mandar? Un lado, ¿cierto? Sí, tienes razón. Cuadrado, un lado. Te pido, ¿qué es C? Fíjense, me lo traigo por acá. C es un objeto de clase cuadrado. Inspeccionamos y fíjense que tiene lado 1, lado 2, ángulo 1 y ángulo 2. Una belleza. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Hasta aquí la clase de hoy. ¿Ya? Esténse atentos, no tengo ninguna notificación de cómo va a ser el día lunes. Según yo, deberíamos pasar clases. No me han notificado nada oficial. En el calendario académico no existe, no está como suspensión de labores académicas. No me gustaría perder un lunes más de clases. El lunes ya hemos perdido, bueno, porque era feriado y está estipulado en el calendario. Pero el 21 no sé cómo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, esténse atentos porque probablemente vamos a tomar la hora de auxiliatura para reponer la clase del lunes. ¿De acuerdo? Estoy dando por hecho que están aceptando con su cara, ¿no ves? Sí, 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 me están diciendo, o sea, el silencio otorga. En el paralelogramo no me ha salido. En el paralelogramo me ha salido un error porque no habíamos definido el método abstracto heredado de la clase base. ¿Ya? En el rectángulo me había salido error en el constructor. ¿Ya? Y se quejaba. Como les digo, por defecto siempre cuando tú construyes un objeto de clase rectángulo, automáticamente también va a construir un objeto de manera paralela, ¿no? ¿No ves? Sino va a invocar al paralelogramo para que se construya. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por defecto, si tú no le dices así explícitamente que quieres hacer uso del constructor con estos 4 parámetros, entonces va a llamar el super por defecto. Y como tu paralelogramo, fíjense, no tiene un constructor por defecto, entonces de ahí se queja, me dice, la llamada al constructor por defecto no coincide, ¿ya? Porque el por defecto sería super sin parámetros. Pero aquí tu constructor, ¿cuántos parámetros requiere? 4. De eso se quejaba, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Estamos reusando, ¿no ve? El procedimiento de construcción de un paralelogramo para construir un rectángulo. ¿De acuerdo? Eso estamos haciendo. Esto vamos a reforzar la próxima clase. Ya nuevamente explico lo del superconstructores. Hasta aquí hemos terminado la clase por hoy. Vayan a leer. Y el lunes continuamos si es que no hay novedades. ¿De acuerdo? Hasta el día próxima semana, chicos. Hasta luego, Luis.